Hola amigas, hola amigos. Llegamos al último capítulo de este ciclo que hemos ofrecido con motivo de la Navidad. Y es ya el epílogo. Y este capítulo tiene dos grandes temas. Por un lado está la amenaza del mal, pero al mismo tiempo está la protección de Dios. De eso conversaremos, de eso meditaremos, de eso oraremos en este retiro. Pero como siempre, les pido que se aseguren de que están en un lugar donde no van a ser interrumpidos y que están en paz. Es importante que el cuerpo esté tranquilo. Es importante que la mente esté tranquila, relajada. Y para eso, hacer 3 respiraciones profundas viene bien. Tomando mucho aire por la nariz, llenando todos los pulmones y el abdomen, llenándonos de aire, reteniendo un poquito y luego soltando suavemente por la nariz. Y pacificarnos. Si creen que están en paz, tranquilas, tranquilos, avancemos. Si no, denle pausa al video y repitan el ejercicio de la respiración hasta sentir tranquilidad, hasta sentirse en paz. Requisito necesario para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. Así, ya dispuestos, vamos a comenzar nuestro retiro, que lo hacemos en nombre de Dios, este Dios que es Trinidad. Por eso que lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema que nos convoca nos lleva a meditar sobre que hay una sombra de conflicto cuando estamos comenzando con la salvación. La Navidad es tiempo de luz, tiempo de gozo, tiempo de paz, y nos invita a celebrar la encarnación del amor de Dios. Sin embargo, el Evangelio en su realismo no nos oculta que desde el mismo momento del nacimiento del Salvador, el mal se manifestó con una brutalidad que intenta sofocar esa luz que recién nacía. Y allí aparece la figura de Herodes el Grande, obsesionado por mantener su poder. Y emerge así como el antagonista que busca eliminar al rey de los judíos que recién ha nacido. Su temor, su ira, desatan una oscura intriga que contrasta dramáticamente con esa alegría de los pastores y con la adoración de los magos que vimos en los retiros anteriores. Este capítulo nos confronta con la realidad de que la venida de Cristo no es ajena al conflicto entre el bien y el mal. El niño Dios, aparentemente indefenso, se convierte en el blanco de una hostilidad que ya prefigura la pasión. Sin embargo, en medio de esta amenaza, brilla con igual intensidad la providencia y la protección de Dios, que a través de la guía angelical a José asegura la salvación del niño. Este capítulo de nuestro retiro, el último, nos invita a reflexionar sobre la amenaza del mal. Está patente en nuestro mundo, está en nuestras propias vidas, reconociendo que la luz de Cristo siempre va a ser un desafío para las tinieblas. Pero sobre todo, nos llama a la protección de Dios.
Dios nos protege. Es un abandono confiado en que Él nunca desampara a los suyos y que incluso en las circunstancias más peligrosas, su amor vela por nosotros. Este capítulo es un recordatorio de que la vida cristiana es una vigilancia constante y una confianza inquebrantable en el Padre que cuida de sus hijos. El primer tema que vamos a tocar es esto de la amenaza del mal. Es que aquí está el desafío a la luz de Cristo. En el contexto de la Navidad, la amenaza del mal se refiere a la manifestación de la oposición radical y destructiva al plan de Dios y a la persona de Jesús, que está simbolizada por la figura de Herodes. Herodes representa el poder terrenal que se siente amenazado por la llegada del verdadero rey. El mesianismo de Jesús, que no es un poder político-militar, sino un reino espiritual de amor y verdad. La amenaza del mal no es una fuerza abstracta, sino que es una realidad concreta. Busca eliminar la luz de Cristo y su mensaje de salvación. Busca eliminar al niño. Se manifiesta así el egoísmo, la ambición desmedida, el miedo al cambio, la violencia, la injusticia. ¿No está presente en nuestro tiempo todavía esta amenaza? Ahora, ¿qué implica esta amenaza? Reflexionemos sobre la implicancia. Primero que todo, implica una vigilancia espiritual. Hemos de ser conscientes de que el mal opera en el mundo y en nuestro propio corazón, y que es necesario estar vigilantes para no caer en sus trampas. El mal existe, hay que estar vigilantes. Entonces, la vigilancia se ejecuta mediante el discernimiento de las intenciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay que aprender a discernir esas intenciones ocultas que hay detrás de acciones o palabras que, aunque aparentemente sean buenas, pueden estar motivadas por el egoísmo o el deseo de poder. Recuerden cómo Herodes le dijo a los magos de que vayan, porque él también quería, encuéntralo porque también quiero adorarlo, ¿no? Y en este entorno de amenaza del mal se requiere un compromiso con el bien. Debemos fortalecer nuestra decisión de vivir con los valores del Evangelio. Esa es la forma de resistir las tentaciones del mal. Esa es la forma de construir el reino de Dios en medio de un mundo que está herido. Por otro lado, también esta amenaza del mal implica una sensibilidad con respecto a la injusticia. Hay que abrir los ojos a las formas en que el mal se manifiesta hoy en las estructuras sociales. Miren a su alrededor. Hay injusticia, hay violencia, hay rechazo a la vida. No podemos ser indiferentes, hay que ser sensibles ante esas injusticias. Y nuestra forma de obrar es orando. Reconocer nuestra impotencia ante el mal por nuestras propias fuerzas y recurramos a la oración para pedir la protección y la liberación de Dios, así como se reza en el Padre Nuestro. Pedimos protección, líbranos del mal, le decimos a Dios, al Padre Dios, en el Padre Nuestro. Y por último, por cierto que necesitamos pedir y de alguna forma actuar con los inocentes. Comprometernos a proteger la vida y la inocencia de los más vulnerables, recordando la matanza de los inocentes que siguió
a la intriga de Herodes. Eso es con respecto a la amenaza del mal. Pero junto con la amenaza del mal surge la protección de Dios. Entonces ahora el tema es que nos abandonemos confiados en la providencia divina. Frente a la brutal amenaza del mal que está encarnada en Herodes, el Evangelio de Mateo no nos deja en la desesperación, sino que inmediatamente después de la partida de los magos, se revela la protección de Dios a través de esa intervención divina que nos relata Mateo y la obediencia de José. Esta protección no siempre elimina el peligro, pero proporciona la guía y los medios para poder superarlo. Así actúa la providencia divina. Es amorosa, es sabia. Con ella, Dios conduce todo lo creado hacia su perfección, velando especialmente porque nos ama por los hijos que están más expuestos. Hay que confiar en la providencia, especialmente cuando estamos acechados por el mal. En la historia de la vida de Egipto, vemos que esta protección de Dios es activa y se manifiesta a través de sus ángeles y exige una respuesta de obediencia. A José se le transmite una acción y José obedece, confía en lo que recibió. Ahora, ¿qué implica este abandono? Por cierto, que tal como está titulado allí, es un abandono confiado. Es entregar nuestras preocupaciones, nuestros temores a Dios, confiando en que Él cuida de nosotros y que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias son adversas. Por otro lado, es la docilidad a la voluntad divina. Hay que estar atentos a la voz de Dios a través de la oración, a través de la palabra, de los acontecimientos, lo que está pasando, los consejos sabios. Así se manifiesta Dios. No llega con una varita mágica, pero interviene insinuando, inspirando. Hay que tener fe en la providencia. Hay que creer que Dios no nos desampara y que incluso en aquellos momentos complicados, Él saca un bien mayor y nos acompaña con su gracia. Es difícil cuando uno está pasando por un momento complejo, pero allí es el momento en que hay que aumentar la fe y actuar responsablemente. La protección de Dios a menudo requiere nuestra colaboración. No es quedarnos tranquilos y esperando que Él arregle las cosas, no es pasividad, sino que hay una acción prudente y responsable en respuesta a la guía divina. Miren cómo José se levanta y huye a Egipto, inspirado por la providencia. Este abandono confiado en la providencia nos lleva a una paz interior indescriptible. Experimentar la paz que proviene de saberse bajo el cuidado de Dios es lo que nos permite mantener la serenidad en medio de las tormentas. Y finalmente, hay que ser agradecidos. Agradecer a Dios por el constante cuidado y protección en nuestra vida, reconociendo sus intervenciones, ya sea grandes como pequeñas. Entonces, por un lado está la amenaza del mal y por otro lado está la protección de Dios. Por cierto, aquí ahora el personaje es Herodes, por un lado, y el ángel del Señor con José, por otro lado.
el protagonismo recae en estas dos fuerzas opuestas. Herodes es el arquetipo del poder político que se siente amenazado por el surgimiento de un reino que no es de este mundo. La reacción de turbarse y su plan para matar al niño revelan la profunda oscuridad del mal. Esa astucia, el engaño que le hace a los magos, su ira y su posterior brutalidad, la matanza de tantos inocentes que vivían allí en ese pueblo. Esa matanza es una vívida descripción de cómo la ambición desmedida y el miedo pueden llevar a una crueldad extrema. Una crueldad que amenaza hasta la inocencia y la vida. Herodes encarna la antítesis de la luz y de la paz que trae Jesús. Por otro lado, el ángel del Señor, la protección de Dios, es el instrumento. El ángel es el instrumento de esa protección. Se aparece en sueños a José. Le instruye claramente qué hacer. Mira, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ya. Esta intervención angélica es una manifestación directa de la providencia divina. La recibimos en sueños. La recibimos desde el inconsciente. La detectamos y la escuchamos cuando nos abrimos a recibirla. Porque la protección de Dios no es mágica, sino que requiere una respuesta humana. La obediencia y la prontitud de José es la respuesta humana a la providencia. Cuando estamos en un problema, algo nos llega, algo nos insinúan, y de nosotros depende ponernos en camino. El ángel es el recordatorio de que Dios nunca deja a sus hijos desamparados, sino que le ofrece guía, le ofrece seguridad frente a las amenazas del mal. El texto bíblico que usaremos está inspirado en Mateo, en el 2º capítulo de Mateo. Allí, Mateo, al presentar a Jesús como el Mesías descendiente de David, como el nuevo Moisés, inserta el relato de Herodes y la huida a Egipto. Esta narrativa no solo subraya la divinidad de Jesús y el cumplimiento de las profecías, sino que también lleva a poder tener un paralelismo con Moisés. Moisés también tuvo una amenaza en la infancia. También tuvo que huir y regresar después de Egipto. El contraste entre la realeza mundana de Herodes y la realeza espiritual de Jesús es también un tema central. Mateo destaca la obediencia de José como un modelo de respuesta a esta guía divina. Revisemos lo que dice el texto. Allí habla de que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaban. Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. La pregunta de los magos, aunque inocente para ellos, está plantando la semilla de la amenaza en el corazón de Herodes. La aparición de un rey de los judíos es percibida como una amenaza existencial al poder de Herodes. Esta inocencia de decir que vienen detrás de un rey hace que el mal se despierte. Y continúa diciendo: oyendo esto, el rey Herodes se turbó
y toda Jerusalén con él, y reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y continúa. Es que la reacción de Herodes ante esto es de temor, es de perturbación. Eso lo lleva a una acción calculada y malévola. Dice que se turba y que en su turbación contagia a Jerusalén. Entonces busca información para no para poder adorar como los magos, sino para poder destruir. Trata de engañar a los magos. Y esa es la primera muestra de lo perverso de Herodes. Pero más adelante continúa el texto diciendo que, advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, los magos regresaron a su tierra por otro camino. Aquí está la primera intervención de la protección de Dios. Antes de la huida a Egipto, la protección divina ya opera al advertir a los magos, y esto evita que sean cómplices del plan de Herodes, y los salva de un peligro potencial. Es una muestra de la providencia preventiva de Dios. Y continúa allí diciendo que después de haberse ido ellos, un ángel del Señor se apareció en sueño a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esta es la acción más explícita de la protección de Dios. El ángel revela la intención asesina de Herodes y proporciona la instrucción precisa para salvar al niño. Es una intervención milagrosa que no elimina el malvado plan de Herodes. La matanza de los inocentes ocurrirá, pero protege al Mesías. Así se manifiesta la protección divina. Pero no se queda allí, porque requiere de la respuesta. Y continúa el texto allí al final: y levantándose él, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Es la obra humana en la protección divina. La protección de Dios no es mágica, sino que requiere de la colaboración humana. José obedece prontamente, incluso de noche, sin dudar. Su fe y su confianza en el mensaje divino son esenciales para la efectividad de la protección de Dios. La huida a Egipto es un exilio forzado, es una situación de vulnerabilidad, pero que está bajo el amparo divino. Ese es el texto y esa es la temática. Ahora, como lo hemos hecho siempre, la invitación es a poder reflexionar. Les invito a que tomen su cuaderno y tenemos allí 4 puntos que les pueden ayudar. Primero, dice el texto que Herodes se turbó ante la noticia de un nuevo rey. Podríamos preguntarnos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando la presencia de Jesús desafía nuestros propios reinos personales? Cuando desafía nuestros planes, cuando desafía nuestras comunidades, nuestras comodidades. ¿Nos ha pasado? Nosotros queremos algo y la vida se nos está dando por otro lado. ¿Habrá un plan? ¿Habrá una presencia de Jesús en ese otro escenario
que no es el que yo quería, el que yo tenía, el que me tenía cómodo, busquemos. No vaya a ser que de repente nosotros tengamos un cierto vestigio de Herodes. El segundo punto dice que el texto dice que los magos fueron advertidos por Dios en sueños para no regresar a Herodes. Ser advertido en sueños. Es necesario estar atento a las advertencias, a las inspiraciones, a las mociones de Dios en nuestra vida. Porque esas mociones de Dios son las que nos van a guiar lejos del mal o de situaciones peligrosas. ¿Cómo estamos atentos a esas advertencias? Es la pregunta. Y el tercer punto es que recordemos que la historia de Herodes nos recuerda la vulnerabilidad de la inocencia. Nos recuerda que el mal existe. Entonces, es necesario que nos preguntemos, ¿cómo podemos proteger hoy a los inocentes? ¿Cómo podemos promover una protección de los inocentes? Una protección de la vida en el mundo, a la luz de este Evangelio. ¿Qué acción nosotros estamos haciendo hoy en el mundo? Y por último, una pregunta global: ¿de qué manera esta ficha nos prepara para entender que la fe no siempre es fácil y que seguir a Jesús puede implicar desafíos y la necesidad de confiar en que existe la protección divina, la divina providencia? Entonces ahora les animo a que hagan una pausa en el video, abran su cuaderno y leyendo estas preguntas puedan ver por dónde algo se ilumina en cada uno de ustedes. Y luego, cuando ya estén listos, vuelven a reanudar el video y nos juntamos para hacer una oración final de este retiro. Bien, ustedes deberían hacer su propia oración, pero aquí tienen un ejemplo. Podemos decirle en este momento, después de reflexionar sobre estos temas, una oración, un coloquio con el Padre. Dios Padre, que en tu Hijo Jesús nos has revelado tu amor y tu salvación. Te pedimos que nos libre de todo mal, tanto visible como invisible. Protégenos, Señor, de las acechanzas del enemigo y de todo aquello que busca destruir la inocencia y la vida. Concédenos la sabiduría para discernir tus planes y la obediencia para seguir tus caminos, confiando siempre en tu divina providencia que cuida de nosotros en todo momento. Que así sea. Y como lo hemos hecho en todas estas fichas de retiro, un propósito práctico. Ahora podría ser orar por todas las personas que son perseguidas o amenazadas por el mal en el mundo. Las hay y muchas. Hagamos un acto de discernimiento para identificar alguna amenaza, alguna influencia negativa en nuestra vida y poder tomar un paso concreto para alejarnos de ella, así como José se alejó de Herodes. Confiemos en la guía de Dios. Amigas y amigos, con esto estamos llegando al final de este quinto capítulo del retiro de Navidad y estamos llegando también al final de estos retiros. Primero fue un ciclo de Adviento y después un ciclo de Navidad. Si les ha ayudado, difúndanlo. Es cierto que ya las campanas navideñas se han quedado como en el pasado.
Es cierto que el nuevo año comienza con toda una cantidad de desafíos, esperanzas y amenazas. Pero es bueno darse una pausa para poder encarnar estas ideas, estos conceptos que nos trae el Evangelio en la primera infancia de Jesús, en la más tierna infancia de Jesús. Si les gustó, si les ha servido, propáguenlo. Envíenle a sus amistades, a sus comunidades, a su familia, los datos de este retiro. Como siempre, aquí abajo en la descripción del video están los enlaces para poder llegar al video, para poder llegar a la página de los retiros de Navidad y de Adviento. Y hay un libro que lo pueden adquirir y que con eso nos ayudan para poder seguir haciendo este tipo de ayudas. Y ahí también está el enlace para poder bajar el libro, que está en formato electrónico. Amigas y amigos, un gran abrazo y nos encontramos en cualquier momento con otro tema que nos pueda ayudar a poder seguir al Señor y hacer de nuestras vidas una obra de Él, lo que Él quiere. Que Dios les bendiga a todas y a todos. Nos encontramos en cualquier momento en otro retiro o en otra charla o en otro tema. Un abrazo grande.